Reconocemos, como dijo un hombre de Dios, que son dos las materias que todo creyente debería dominar. Estoy casi seguro que lo diría Juan Calvino con respecto a el conocimiento que una persona debe tener de Dios y también el conocimiento que uno debe tener de sí mismo. Claro, partiendo del conocimiento que se adquiere de Dios. Pues bien, hermanos, en el estudio de la teología propia, y volviendo a aclarar, mis hermanos, que si tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras manos una teología sistemática, quizá el tratamiento de estos temas sería otro, entendiendo todas las limitaciones que podemos tener. Ha sido nuestra intención aportar en asuntos específicos y en esta ocasión vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Estuvimos hablando en primera medida de la existencia de Dios, pero quisiéramos entrar un poco más al fondo de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. El tema es muy amplio y nos vamos quizás a limitar a lo que hemos llamado 3 columnas sobre las que descansa el entendimiento de la naturaleza divina. 3 columnas sobre las que descansa nuestro entendimiento de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza de algo? Cuando hablamos de la naturaleza de algo, hacemos referencia a su composición esencial. Y aquí aprovecho para hacer uno de los muchos paréntesis que voy a hacer. Si usted nota que estamos hablando de Dios de una forma muy humana, sabrán dispensar esto, pero no hay a veces otro recurso en nuestro lenguaje para hablarlo. Así que cuando hablamos de la naturaleza de Dios, bueno, no cabe el término su composición esencial, pero permítanme el recurso porque de otra forma no hallaríamos cómo explicarlo. Por ejemplo, el agua es esencialmente hidrógeno y oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es su naturaleza esencial. Si usted resta uno de esos elementos, tiene cualquier otra cosa, pero ya no tiene agua. Entonces, la naturaleza es algo no que está añadido a su esencia, sino que es la esencia misma de algo. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, entonces imagine la responsabilidad que hay aquí. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? De manera que cuando hablamos de la naturaleza de Dios, el término abarca su ser, su persona, abarca los rasgos distintivos y se ocupa de este tipo de preguntas. Y no es una ofensa decir ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Como decir, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es un ángel? Bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué tipo de ser es Él? ¿Cómo es? ¿Quién es Él? Si dejamos a un lado cualquier rasgo esencial de Dios, tendríamos un mal concepto de Dios y estaríamos promoviendo un tipo de idolatría entre el pueblo de Dios. Porque si yo les defino a Dios de una forma en la que no es Él, entonces pensaríamos de Él de una forma errada y adoraríamos a un Dios ajeno al que se ha revelado en la palabra de Dios. Así que entender, y esto es muy bíblico, entender quién es Dios en su naturaleza tiene implicaciones en la fe, en la adoración, en el servicio. Le pongo este ejemplo. El Señor basó un argumento de adoración a Dios basado en algo que Dios es.
Él dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Así que debido a lo que Dios es, nuestra forma de adorar tiene una manera específica. ¿Sí ve dónde surgió el cómo debemos adorar? De nuestro entendimiento correcto de Dios. Así que cuando le digo que nuestro entendimiento de Dios debe ser bíblico, correcto, porque eso tiene implicaciones en todas las áreas. Como le dije, vamos a ver 3 columnas sobre las que descansa el entendimiento de la naturaleza divina. 3 son las columnas. Vamos a mirar la espiritualidad de Dios. 2, vamos a mirar la supremacía de Dios. Y 3, vamos a ver la simplicidad de Dios. Espiritualidad, supremacía y simplicidad. Dentro de estas 3 columnas podemos entender lo que es la naturaleza de Dios. Así que yo solamente me voy a limitar a mostrarle el cuadro grande. Quizá ustedes pues, es la idea, lea acerca del ser de Dios, pero va a ver que algo que lea del ser de Dios va a identificarse con alguna de estas 3 columnas. Así que empecemos con la espiritualidad de Dios, lo que nos va a ayudar a entender cuál es la naturaleza de Dios. Y en primer lugar, Dios es un ser espiritual. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad, lo que quiere decir que Dios en su naturaleza esencial es espíritu, es espíritu. El Señor aquí en esta expresión está presuponiendo la existencia de seres espirituales o que Dios pertenece a esa esfera de seres espirituales. Hablo de su naturaleza esencial. Así podemos alcanzar nosotros un concepto adecuado y eso ya pone a Dios en otra esfera, llamémosle así, de los seres espirituales. Aprendemos lo que es un espíritu, y esto es muy bueno entenderlo, no por la definición popular de lo que es un espíritu, sino hasta esas definiciones bíblicas deberíamos ser capaces de sustentarlas bíblicamente. No puede ser que el concepto Dios es espíritu lo saquemos de la Biblia, pero el contenido de espíritu lo saquemos del mundo. Aún la Biblia debe regirnos en esto. Un espíritu es un ser vivo, inmaterial, que tiene facultad, moralidad y personalidad. Así que son 5 las características de lo que es un espíritu. Esta definición pertenece a los espíritus humanos, ¿sí? Como el pastor lo aclaraba, nosotros tenemos, sí, por supuesto, una parte material, física, pero también espiritual. Esta definición abarca también los ángeles, los demonios como parte de los ángeles que cayeron y obviamente a Dios. Son vivos, inmateriales, que tienen facultad, moralidad y personalidad. Todos los espíritus son seres no materiales, son seres vivos, tienen capacidades propias a su ser, tienen características de lo que es un espíritu, mejor dicho, tienen carácter moral y tienen conciencia personal. De manera que déjeme explicarle esto paso a paso. Un espíritu es un ser inmaterial. Lucas 24, 36 al 39 nos dice, mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que los discípulos son reprendidos por el Señor mismo y les dice que un espíritu tiene unas características distintivas. Al menos en este texto podemos saber que un espíritu es invisible y es incorpóreo. Si nos atuviéramos a estas definiciones, cuánta
especulación saldría de nuestra mente cuando personas afirman ver espíritus, ¿verdad? Los espíritus no se pueden ver. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús, Dios hombre, dijo: un espíritu no es perceptible por los sentidos físicos, no lo es. No se percibe por la vista, el oído ni el tacto. Claro, usted me dirá, y Dios es espíritu y Él habla. Sí, entiendo. Dejemos eso por un momento allí, solo quiero darle la definición general. Los espíritus son seres reales, pero inmateriales. Los espíritus no tienen masa, volumen y tienen una relación distinta con el espacio. ¿Cómo lo sabemos? En un hombre pudo caber una legión de espíritus. Y uno también, uno o una legión. Es otro mundo, por así decirlo. La Confesión de Londres, en el capítulo 2, párrafo 1, conecta estrechamente estos rasgos con la espiritualidad de Dios. La Confesión de Fe dice: Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Por supuesto, esta declaración no es gratis, sino que está fundamentada en textos como: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De manera que Dios es un ser espiritual. Ahora, si usted implica el concepto de Dios es espíritu y lo implica, es decir, ya que un espíritu es un ser inmaterial, incorpóreo, entonces, y tenemos varios entonces, ya que un espíritu es tal cosa, también es indivisible. A diferencia del cuerpo, los espíritus no están compuestos, sino son eso, un espíritu. El Señor dijo: el espíritu no tiene carne y huesos, aceptando así también que los cuerpos son compuestos, pero no el espíritu. Un espíritu no se puede diseccionar. De nuevo, ya que un espíritu no es corpóreo, es impasible. No experimenta ni las necesidades ni las pasiones de la existencia corporal. Dios no experimenta cambios emocionales afectados por su relación con la creación. El término impasible. Seguramente hay muchas preguntas, pero déjeme definir el término. Finalmente, como un espíritu no es materia, es inmortal, es indisoluble. Entendemos que el cuerpo es el que se deteriora, se vuelve polvo. Claro, aquí usamos la palabra inmortal de una forma limitada, porque inmortal en el sentido técnico y absoluto, esa palabra solo es característica de Dios. Pero en un sentido, desde nuestra creación en adelante, o de su creación en adelante, hay espíritus que ya no mueren, como el caso de los ángeles, no son preexistentes, pero desde que existen en adelante serán inmortales, como el espíritu o el alma que tenemos todos desde que no existimos antes, pero cuando el Señor nos dio vida, de ahí en adelante ya no moriremos en ese sentido inmortal. Pero inmortalidad en el sentido absoluto solo es un atributo que tiene Dios. Al único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo 6:16, en ese sentido absoluto. El espíritu humano nunca se disuelve. El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Todos los espíritus poseen esta propiedad: incorporeidad, invisibilidad, indivisibilidad, impasibilidad e inmortalidad. Así que para el examen de mañana, estas son las preguntas. ¿Está bien? Bien, segundo, un espíritu es un ser vivo, es un ser vivo. La palabra de Dios y la antropología bíblica enseña el uso común que la Biblia le da a la palabra espíritu y alma. Generalmente se intercambian estas palabras, pero hacen referencia a una parte animada. Alma o ánima significa algo que en sí mismo tiene
vida. Así que una de las propiedades de los seres espirituales es que tienen vida. La vida es una propiedad de los espíritus. En Lucas 20, 37 y 38, Jesús le responde a los saduceos esta realidad de la vida de los espíritus. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para ese momento ya no estaba Abraham, Isaac y Jacob. Aún el Señor dice, ellos viven. Así que aunque no tengan una existencia corporal hoy, porque están en el reino del Señor como espíritus, los espíritus viven. Entonces, esto aplicado a Dios, si Dios es espíritu, entonces también Dios es un ser que vive. Una propiedad esencial de su ser es la vida. Los espíritus no son objetos inanimados, sino que son seres vivos. Ellos tienen vida y en el caso de Dios no solo tiene vida, sino que Él es la vida y da vida, además, física y espiritual. En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí lo que nos dice el texto, lo podemos derivar de ahí, es que el cuerpo muere, pero no el espíritu. Ahora, las Escrituras afirman la vida de Dios de muchas maneras. Por ejemplo, a Dios se le distingue en la Escritura como el Dios viviente. Daniel 5:26, Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que aunque es espiritual, eso no significa que tenga menos vida. Antes Él es vida. Y las Escrituras también hablan de Dios, o a veces Dios cuando habla, jurando, dice, vivo yo, dice Jehová. Así que el espíritu, 1, es inmaterial, 2, es un ser vivo, 3, tiene facultades propias a su ser. Si yo le pusiera un ejemplo de las facultades propias de un cuerpo, pudiera ser que el cuerpo se desplaza, ¿sí? Son las propiedades las cualidades propias de seres materiales. Pero aunque sean espíritu, en el caso de los seres espirituales, ellos tienen capacidades de acuerdo a lo que son propiedades de un espíritu. Por ejemplo, un espíritu tiene facultad de inteligencia. La Biblia habla que Dios tiene esa facultad. Primera los Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios conoce, así que tiene la facultad de eso mismo, de conocer. Otra característica en estas facultades es que tiene la facultad de la voluntad. En Hechos 21:14 dice, no pudimos persuadir a Pablo, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea que Dios tiene voluntad, no necesita tener cuerpo para tener voluntad, es un espíritu y aún así tiene voluntad. Y dice la Biblia, todas las cosas las hace el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que Él quiere cosas. Un espíritu tienen este tipo de facultades, así como los cuerpos tenemos ciertas facultades, los espíritus también tienen ciertas facultades propias a Él. En la Biblia, en un lenguaje antropomórfico, pero no por ello menos cierto, la Biblia nos habla de la facultad que Dios tiene de responder de acuerdo a su naturaleza. Dios cela, por ejemplo, es una facultad, ¿verdad? Dios ama también, Dios se aira. Isaías 42:1, Juan 17:24, Romanos 1:18. Entonces el espíritu o los espíritus tienen dicha facultad. Son inmateriales, son seres vivos, tienen facultades. 4, tienen moralidad.
los espíritus no son neutros moralmente. Nosotros no somos neutros moralmente gracias a nuestra parte espiritual, no tiene que ver con nuestro físico, ni simplemente con neuronas, sino somos morales gracias a la parte espiritual que como seres humanos tenemos. De manera que los espíritus, a diferencia de los objetos y animales inanimados, o sea, las bestias pues del campo que no tienen moralidad, la capacidad moral implica discernimiento entre lo bueno y lo malo, tomar una posición, tener conciencia personal de lo correcto o lo incorrecto. La Biblia dice que Dios tiene tal capacidad. En Job 48 dice: Dios, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso así habla un ser moral, es decir, el ser moral en absoluto. En Ezequiel 18:25 el Señor dice: ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Así que Dios, como un ser moral, puede entender que Él es el ser recto y puede calificar como malo lo demás. Bien, y quinto, un espíritu tiene personalidad. La quinta y última propiedad de los espíritus es la personalidad. ¿Qué es esto? Bueno, la personalidad implica autoconciencia. La autoconciencia se expresa mediante los pronombres personales, saber de su propia existencia, distinguirse de otro, yo, tú, él. De esta manera los seres personales se distinguen de entre otros seres. El Señor claramente en la Biblia dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Está en Isaías 45:22. ¿Y por qué todo esto, hermanos? Porque vuelvo y digo, si vamos a pensar de Dios de forma adecuada, es decir, bíblica, nuestros conceptos, todos ellos deben surgir de la palabra de Dios. No debemos hacer un Dios conforme a la imagen, con los materiales de nuestra propia mente, sino que todos nuestros conceptos deben ser de Dios, de la palabra de Dios. Estamos pensando en esos conceptos a veces folclóricos, a veces muy filosóficos, acerca de Dios, como que Dios es para unos un ser puramente, es un humano grande, es un Señor muy grande. La única diferencia entre Él y nosotros es como la estatura. Él es infinitamente grande, pero es como un humano, hace lo mismo, piensa lo mismo. Y en ese sentido debemos ser claros que Dios es un ser distinto, es espiritual, pero también no podemos creer que es como una fuerza impersonal, como en algunas religiones se profesa. Sí, sabemos que hay como una energía cósmica que está actuando, pero es algo amorfo, es algo, es un vapor cósmico que rige, ¿no? Estamos hablando de conciencia, de personalidad, de interactuar, de razonar, y Dios es un ser espiritual, y esta es nuestra primera columna para entender qué es Dios. Dios es espíritu, y todo esto significa, bueno, es mucho más, pero al menos que quede claro que estamos tratando con un ser espiritual. Eso da mucho sentido a todo, ¿no cree? Por eso el Señor a veces dice, ¿cree que las repeticiones vanas hacen algo al ser de Dios? No, Él delante del ser humano está de otra manera. Usted que quizás venza mi voluntad si me insiste una y otra vez algo, ¿cierto? Yo tengo oídos, tengo cerebro, me emboto. Dios es un ser espiritual. Por eso dice, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu. Es lo que principalmente Él ve, Él recibe. Por eso nadie puede hacer alarde físico de algo. Dios conoce el corazón. Así que todas las cosas nos dan sentido cuando entendemos cuál es el Dios al que estamos adorando.
Piense lo siguiente, yo sé que me puedo meter aquí en un problemilla, pero estoy pensando en esto. Muchas comunidades hacen énfasis como aplauda fuerte al Señor. Quizás si yo hiciera una proeza y usted me aplaude, yo soy un ser humano y yo entiendo ese estímulo. Pero para un ser que no tiene oídos, ¿qué es un espíritu? ¿Qué es un aplauso? ¿Lo nota? Por eso hay que adorarlo como en espíritu. En espíritu. Para un ser espiritual, una alabanza y una adoración espiritual. ¿Usted piensa que como a usted le gustaría un aplauso, a él le gustaría? No, es que estamos hablando de una existencia singular, espiritual. Por eso es lo bueno, que Dios, en un sentido formal, no tenga ojos, porque no los necesita para entender el corazón del hombre. Yo entiendo que la Biblia habla un lenguaje antropomórfico, los ojos de Jehová, pero es un ser espiritual, es un lenguaje antropomórfico que nos está diciendo que Él no necesita ojos para ver su corazón. ¿Quién pelearía con un Dios que no necesita ojos para ver todo? Eso le da sentido a muchas cosas. Y entiendo que estamos a veces, si estas expresiones chocan, es porque hemos hecho de Dios un ser humano inmenso. Él no es un ser humano. No se parece. Nosotros de alguna forma nos parecemos a Él. Pero Él no se parece a nada. ¿A quién me haréis semejante? ¿Qué figura me compondréis? Algo así como yo, ¿a qué me les parezco si nadie me ha visto? Es el argumento del Señor en el Sinaí. Es decir, ¿por qué me hacen figura? ¿Acaso quién me ha visto? La respuesta es obvia. Nadie te ha visto. No sabemos cómo eres. Es un espíritu. Y eso pone en perspectiva muchas cosas en nuestra mente. 2, mi segunda columna es la supremacía de Dios. Tres columnas van a sostener nuestro entendimiento de Dios. Su espiritualidad, su supremacía y su simplicidad. Pero hablemos de la supremacía. Qué palabras interesantes. Salmo 50, 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú, les dijo el Señor en los Salmos. Cuando usted lee el Salmo es interesante porque el Señor, como descendiendo a nuestro nivel, dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, porque mías son todas las bestias del campo. Y en ese contexto Él dice, pensabas con toda seguridad que yo sería como tú. En otras palabras, Dios diciéndonos, yo no soy como ustedes. Sáquenme de ese esquema, de ese grupo, de esa categoría de entendimiento, ¿sí? Hay cosas inanimadas, hay hombres, hay ángeles, y está Dios en otra categoría, allí está Dios. En una de sus cartas a Erasmo, Lutero le dijo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano, y en la actualidad, casi que en todas partes, se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de quién es Dios, Para millares de personas, incluso los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es el Dios desconocido realmente. Dios, que Dios sea supremo, la palabra supremacía viene de eso, significa que Dios es el ser ideal, y aquí nos vamos a quedar cortos en todas las palabras, pero Dios es el ser ideal, es completo, absoluto, es decir, supremo. Hablando como si tuviera dimensiones, digo como si porque no tiene, es infinito, más alto que Dios, no hay una medida más alta que Dios, más ancho, más bueno, más justo, eso no existe. Y lo que es Dios no puede variarlo a voluntad, Él es lo que es y lo es eternamente. En la antigüedad Dios se quejó de el Israel apóstata con esas palabras, ¿por qué pensaste que yo sería como tú? El Dios de este presente siglo no se parece mucho a veces al Dios de las Escrituras. Tanto en este siglo hemos llegado hasta entender que a Dios lo podemos sobornar con dinero. Hermano, el dinero nos sirve a nosotros, no a Dios.
Ahora usted dirá, entonces, ¿por qué ofrendamos? Eso es una buena pregunta. Entonces debe pensar por qué ofrendamos. Porque Él lo manda, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si Él no necesita. ¿Ya entiende que todo eso transforma nuestra dimensión? Él es supremo sobre todas las cosas. No podemos hablar de un Dios y uno de los asuntos más trascendentales para la vida de un hijo de Dios es cuando empieza a entender la supremacía de Dios en el área de la salvación. Cuando se le dice que no es usted quien tiene control sobre su vida. Que Dios es un Dios soberano en todas las cosas, que Él es supremo. Que Él eligió primero. Cosas por el estilo nos dejan como sin piso porque estamos acostumbrados a pensar de Dios de forma humana. La distancia que hay entre el hombre y Dios es una distancia infinita. Él es el alfarero, nosotros no somos más que barro en sus manos. ¿Qué es el hombre? Leíamos hoy, ¿qué es el hombre? Es decir, comparado con Dios, ¿qué es el hombre? Es una pregunta retórica. La respuesta, ¿cuál es? Nada, no es nada. La supremacía de Dios es absoluta, es universal, está positivamente declarada en las Escrituras. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Hermano, jamás hay una flecha, una piedra, una ofensa que llegue ni siquiera cerca al ser de Dios. No le podemos pegar una pedrada ni siquiera al sol, hermanos, que es algo de lo más cercano que tenemos. Dios es mucho más que eso. Por supuesto que Él oye, por supuesto que Él está al tanto de lo que la gente habla y dice de Él, pero hermanos, si alguno cree que como en algunos afiches es algún año, ¿verdad? Ese Dios que dice, te estoy esperando detrás de la ventana, estoy llorando por ti, porque tú no me paras bolas y por qué no me das una miradita mientras... Ese no es Dios. No es el Dios supremo de la Biblia. Eso está bien, quizá para una novela sentimental entre un hombre y una mujer, el hombre frustrado porque no tiene el amor de la mujer de su vida, pero no es lo que la Biblia dice de Dios. Dios es inherente e infinitamente perfecto. La perfección se refiere a la ausencia de todo error. Todo lo que Dios es y hace es absolutamente completo y suficiente. Él es inmutable, impecable. Solo Dios es así, perfecto. Él nunca podría mejorarse. Él es incapaz de fallar en sus capacidades o carácter. Entre estos asuntos, muchas veces ponemos una dificultad, una aparente dificultad a los estudiantes, diciéndoles, Dios no peca porque no quiere o porque no puede. Esa sería una segunda pregunta para un examen, ¿no cree? ¿No quiere pecar o no puede? No puede. No puede. Es que es perfecto. Es perfecto. Esas son lo que se llama en teología las divinas imposibilidades de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, no puede pecar. Hay cosas que Dios no puede hacer, pero esas son su gloria, porque es perfecto. Estas propiedades de su naturaleza lo hacen supremo y único. Los hombres sí, somos imagen de Dios en un sentido, pero nunca podemos pensar que somos dioses pequeños. Solo Dios es autoexistente.
Ese concepto rompe todo lo que nosotros entendemos porque no hay nada autoexistente, pero Dios es autoexistente. Es decir, Él ya era antes de la existencia del tiempo. Claro, usted dirá, ¿y eso cómo es? Nuestra existencia siempre ha estado limitada con el tiempo y nosotros nunca vamos a poder entender las cosas sino a nivel de las cadencias de tiempo. Pero Dios ya era cuando no había ni siquiera tiempo. Él, nadie lo formó. La pregunta de los teólogos y los niños pequeños, ¿dónde nació Dios?, no tiene ninguna respuesta. Él siempre ha sido y siempre ha sido quien es. No ha mejorado, no ha mudado, no ha madurado con el tiempo, ni tampoco ha desmejorado en su esencia. No depende de nada. Él es suficiente y feliz en sí mismo. De hecho, la autoexistencia de Dios se le conoce como su aceidad, algo que solo le aplica a Dios, la capacidad de existir por sí mismo. Dios además es infinito, lo que significa que no tiene límites. Solamente Él es infinito, como solo Él lo puede ser. Los demás espíritus, aún el diablo, y qué bueno es entenderlo, el diablo no pelea a igual con Dios. Esa es la pelea más desigual que yo conozco. Un Dios supremo, infinito, majestuoso, supremo, contra un ser creado, un ángel creado. Eso es una pelea desigual. Pero el diablo se la busca, ¿verdad? Pero es una pelea desigual. Dios no tiene límites. Satanás no es omninada. Es decir, ni omnipresente ni omnisciente para los que piensan que el diablo lee los pensamientos por la implicación que si Dios los lee, el diablo también es un ser creado, es otro espíritu. Por supuesto que Satanás tendría más poder que todos nosotros juntos, pero nunca, ni siquiera se acerca al dedo pequeño de Dios. Estoy poniendo un ejemplo, ¿me hago entender? Es para que lo entendamos. Ni los ángeles, ni los espíritus humanos somos así. Solo Dios es eterno como Él es eterno. Nosotros somos eternos, como le dije, desde nuestra creación en adelante. Pero Dios, que no tiene creación, no tiene un hacia atrás, siempre ha sido, Él es eterno completamente. Dios, por lo tanto, por ser supremo, es inmutable. La inmutabilidad significa que Él es sin alteración en su naturaleza y en sus decretos. Hermanos, Dios no puede crecer, desarrollar, madurar, ni puede decaer, ni envejecerse. Todo lo que Dios es lo que siempre fue y lo que siempre será. Él es perfecto, infinito en sus facultades y en sus propósitos. Dios no anda haciendo propósitos cada vez que el ser humano fracasa o pierde el rumbo. Dios ha hecho un decreto y tiene todo el poder para llevarlo a cabo. La caída de los espíritus angélicos, la caída aún del hombre, ni siquiera eso fue sorpresa para quien es inmutable en su esencia. Así que en términos absolutos, Dios es sin carencia o defecto, sin apoyo externo, sin limitación, sin origen, sin fin, sin alteración. La supremacía de Dios es una verdad de las Sagradas Escrituras. Dios solo es ese ser ideal, perfecto y supremo. Hay unas buenas frases, creo, que nos ayudan a entender, y es que la supremacía de Dios con relación a sí mismo se le llama perfección. Es decir, supremacía con relación al ser de Dios se le llama perfección o santidad en el sentido de trascendencia. Con la supremacía de Dios con relación a la existencia se llama aceidad. La supremacía de Dios con relación a la moralidad se llama santidad moral o impecabilidad. La supremacía de Dios con relación a los límites se llama infinitud.
La supremacía de Dios con relación a las alteraciones se llama inmutabilidad o incorruptibilidad. La supremacía de Dios con relación a la creación se llama independencia. Con relación al tiempo, la supremacía de Dios se llama eternidad. Con relación al espacio se llama omnipresencia. La supremacía de Dios con relación al gobierno se llama omnipotencia. Dios es supremo. Es todo lo que debería ser siempre. Ese, pues, es el Dios al que servimos. Es un buen desafío pensar. Es que Él ni siquiera lo oculta. Cuando nos enseña a orar, uno diría, ¿cómo es que nos estimulas así, Dios mío, a orar? Diciéndonos, oren, aunque antes de que ustedes digan algo, yo ya sé. Usted diría, entonces, ¿para qué oramos? Una muy buena pregunta. Entonces nuestra perspectiva de la oración debe cambiar. Si usted pensaba que le estaba comentando nueva información a Dios, no es posible. Él mismo, antes, para enseñarnos a orar, dice, pero tenga en cuenta antes de orar esto, que yo ya sé. Entonces, ¿por qué ora? Es un buen asunto que usted debe investigar, mirar, leer las Escrituras, porque esto cambia la perspectiva de la oración. Usted dirá, pero entonces nos volveremos cristianos que oran de forma fría. No. Fría si usted tenía un interés que no es bíblico. Pero usted tiene intereses bíblicos en la oración tiene profundo sentido, aun cuando sabemos que Dios sabe todas las cosas antes que nosotros la pidamos. Y mi tercera columna, la primera es su espiritualidad, la segunda es su supremacía, y mi tercer columna para entender el ser de Dios es su simplicidad. Y si hasta aquí ya le está doliendo la cabeza, esta está más fuerte. La simplicidad de Dios. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Cómo se define él a sí mismo? Yo soy el que soy. ¿Qué significa la simplicidad de Dios? Pues a veces es mejor definirlo por su opuesto. Hermano, los seres humanos somos compuestos. Al menos esencialmente los seres humanos tenemos una parte material y una inmaterial. Al menos, yo sé que separar esto a veces solo se hace por estudio, pero al menos entendemos qué es ser un ser compuesto. Somos seres compuestos. Ahora, que eso conviva en una sola individuo como nos pasa a nosotros, no es que nuestro espíritu está acá y nuestro cuerpo aquí, eso pasa solo con la muerte, pero generalmente aprendemos a convivir como seres compuestos por una parte material e inmaterial. Somos una sola persona, pero compuesta. Así nos concibió Dios, que primero hizo nuestro cuerpo o el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en su nariz. Los seres humanos además tenemos cualidades y defectos propios. Significa, hermano, que nosotros podemos ser más de lo que somos y podemos ser menos de lo que somos y aún así seguir siendo lo que somos en alguna forma. Le pongo este ejemplo. Yo le pregunto, ¿usted puede ser más generoso de lo que es hoy? Sí, usted puede ser más generoso, pero también puede dejar de ser generoso. Y aún usted sigue siendo Marta, Pedro, Juan, ¿me hago entender? Porque esas características pueden llegar a anexarse a nuestra persona o no. Cuando hablamos de Dios, Dios es un ser simple en este sentido que estamos diciendo. No simple en el sentido que no es complejo, simple en el sentido que Él es Dios, no está compuesto. Si alguno piensa que Dios está compuesto por sus atributos, se acerca mal al entendimiento de Dios. Por eso los mejores teólogos nos enseñan lo siguiente: no que Dios esté compuesto por sus atributos. Piensa en un círculo donde una fracción sea misericordia, otra amor, otra paciencia, otra... Esa es la manera incorrecta de pensar de Dios. La manera correcta de pensar es que Dios es sus atributos. Sus atributos están en Él de una forma que solo están en Él, no están en nosotros, como la generosidad, por ejemplo. Usted puede ser generoso, pero puede no serlo.
En el caso de Dios, Dios es sus atributos. Sus atributos no pueden quitársele ni se le puede añadir otro. Dios no puede negarse a sí mismo. Al tratar de explicar esto, claro, debemos cuidarnos, uno, de pensar que Dios esté compuesto por diferentes elementos. Dios no está compuesto por sus atributos, por ejemplo, como está el agua, pero también hay que huir de confundir sus atributos. Sus atributos no lo componen, sus atributos lo definen, pero sus atributos no están mezclados en su ser. Bien, este es Dios, ese es el Dios que adoramos, es un Dios simple en ese sentido, en su esencia. La naturaleza de Dios es unitaria. Dios, yo recuerdo que hubo un hombre, un falso maestro, que hace algún tiempo enseñó que cada persona de la Trinidad tenía una Trinidad adentro. Ese libro se vendió aquí en Colombia. Ya usted sabe, ¿no? ¿Quién fue? Dios no es compuesto. Dios no tiene, el ser de Dios no tiene como nosotros cuerpo y alma. Él es espíritu, eso es lo que Él es. Dios, su naturaleza es unitaria, no está compuesta. Yo soy, dijo el Señor, yo soy lo que soy, esto es lo que soy. No podemos diseccionar el ser de Dios. Matthew Henry dice, comentando este texto, nos preguntamos, ¿qué es Dios? Bástenos saber que Él es lo que siempre fue y siempre será. Mira, pues no nos resolvió la cuestión, ¿no? No sé si se resuelva alguna vez esto, ¿qué es Dios? ¿Cómo definirlo exactamente? Si el Señor dijo, yo soy. Cuando piense en mí, piense en que yo soy. De esta forma, nos rompe la cabeza. Sí, pero es que es Dios. Creo que el día que Dios nos quepa aquí, ese ya no es Dios. Ya no es Dios. El día que usted diga, ya entiendo perfectamente la Trinidad. Se está bien confundido entonces. Eso no se entiende, es el ser de Dios. Yo sé que eso no es irracional, la Trinidad. Lo que pasa es que es suprarracional. Nos va por encima y nos va a ir por encima siempre. Siempre. Porque nosotros nunca dejaremos de ser criaturas. Nunca. Algunos dirán, cuando llegue al cielo entenderemos estas cosas. Tendríamos que dejar de ser criaturas. Y nunca lo dejaremos de ser. Lo que se puede decir de uno de sus atributos es cierto para todos sus atributos. No hay descompensación en Dios. Un atributo no excluye el otro. Uno de los mayores ejemplos de cómo Dios puede ser perfecto en todo, me parece que es la cruz de Cristo. Cómo Él puede ser todo justicia y todo gracia al mismo tiempo en la cruz. Es un solo ejemplo de cómo Él no tiene que negar un atributo para tener otro. Él es Dios. Su falta de corporeidad no le quita nada. Él es entonces espiritual, moral, incorpóreo, tiene vida, facultad. Él es el Ser Supremo y es simple en este sentido. Por eso, nuestra confesión afirma esto, hermanos. Y eso es muy interesante en la confesión, porque creo que entendieron lo que su maestro entendió en su tiempo, que cuando la Biblia habla, hay que hablar. Y donde la Biblia calla, hay que callar. Nuestra confesión de fe dice de Dios, cuya esencia es comprendida solo por Él mismo. Por Él mismo. Así que aquí, ¿qué podemos hacer? Tratar de establecer nuestras columnas y decir, bueno, Dios es un ser espiritual, sí es supremo, es simple en su esencia, es lo que es, no está compuesto, pero hermanos,
a veces avanzar donde la palabra de Dios no ha dicho, entonces caeríamos en el terreno de la especulación religiosa y en ese momento estaríamos haciendo un Dios a nuestra imagen. Dice la palabra de Dios que no podemos ni sondear sus caminos, inescrutables son sus caminos. Su grandeza, dice el Salmo 145, y su grandeza es ¿qué? Inescrutable. Inescrutable, es decir, que no se puede comprender, no se puede escrutar, no se puede examinar en última instancia. Este es el Dios que adoramos. Pero hay algo maravilloso, hermanos, que sin obligación, pudiendo dejar al hombre en su miseria, Dios Hijo tomó para sí una naturaleza humana, encarnó como hombre, vino a ser un bebé. ¿Ha pensado eso? ¿Qué cosa nos dice la Biblia? El Dios Supremo cupo en el vientre de una mujer judía. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el Señor vino y el autor de la vida murió en la cruz. Se dirá, bueno, al menos el Evangelio sí lo entiendo. ¿Seguro? Hablamos de Dios Hijo encarnado para nuestra salvación. Qué cosa tan maravillosa. ¿Y sabe por qué lo hizo, hermano? Por el puro afecto de su voluntad, para dar de su gracia a pecadores en miseria que no merecemos nada sino la muerte de esos pecadores. Él ha querido hacer hijos suyos y participarlos de su gloria para siempre. Si el Señor se hubiera querido quedar en su oscuridad perpetua, digo oscuridad como hablando de nuestros ojos, no que Él habita en tinieblas, sino que si Él hubiera querido ocultarse detrás de su ser infinitamente, aún seguiría siendo Dios y bendito Él por los siglos, pero cuánto más cuando miró a una humanidad caída y por amor a sus elegidos nos entregó a su amado Hijo, quien es Dios y hombre, hoy día para nuestra salvación. Hermanos, que estos bordes de los caminos nos estimulen a procurar conocer de forma bíblica al Dios que adoramos. Dios es espíritu y los que lo adoramos deberíamos adorarlo en espíritu y en verdad. Démosle gracias a Dios.